bienvenidos al canal de Tad y Tana. Aquí vas a encontrar muchos consejos y tips acerca de psicología del bienestar y cultura latina. El día de hoy tengo una entrevista con un súper invitado que tiene una energía increíble, embajador de sonrisas, más de 17 millones de vistas en sus videos. Él es el coach Will Sánchez. Will, muchísimas felicidades porque además estamos celebrando el primer año de tus clases online con el Banana Team, que espero que siga creciendo muchísimo, que se nos una mucha gente. Les recomiendo muchísimo sus clases online, son muy divertidas, muy energéticas y te dejan súper feliz a lo largo del día. Vamos a ver la entrevista. Mira, aquí mi primera pregunta sería ¿cuándo empezaste a bailar? Yo pienso que en el vientre de mi mamá yo daba unos saltitos ahí, de aquí para allá. Ah, eso me encanta. En República Dominicana yo lo tenía a la vuelta de la esquina. Frente a mi casa había una tienda, en Dominicana le llaman colmado, donde tú compras la cerveza, pero también compré el arroz. Ok. Como un mini supermercado, pero está ahí. Pero eso también se usa de discoteca. ¡Ah, qué padre! Siempre tienen una gran sala al frente y luego está atrás todos los productos. Y la gente sienta, juega domino y baila. Eso lo tienes frente a tu cara todos los días. ¡Ay, qué genial! La música la tiene desde las 10 de la mañana oyendo la noticia, porque hay una música encendida hasta la noche, hasta las 12 de la noche, escuchas. Entonces, por ende, tu cuerpo va, aunque tú no quieras bailar, tu cabeza oye, y trabaja para la música. Y es más fácil ya para los ritmos. El dominicano es alguien que tiene ritmo siempre. ¿Y entonces tu primera memoria de un baile? Entonces, no te puedo decir cuándo empecé a bailar. Lo que te puedo decir, a ver, ¿cuándo me empecé a bailar en pareja? Bueno, yo me acuerdo que una vez tenía como 14 años, le dije a mi papá que iba para una fiesta de 15 años. Me dijo, ¿tú sabes bailar? Ajá. Claro. Claro. Llama a mi mamá y le dice, baila con este. Baila merengue. Ajá. Baila bachata. Baila salsa. Y yo dije, no, es que no. Y no me dejó ir. No puede ser. Porque no sabía bailar salsa y no lo iba a avergonzar. Lo peor de todo es que él no sabe bailar. Ajá. Él solo quería buscar una excusa, pero me lo arregló. Porque yo comencé a tomar clases con mi mamá. Ok. Bailando en la casa, a ver cómo era la cuestión de la salsa y eso. Y ahí le hice. Luego después ya me interesé por el baile. Hacía grupales, así de baile de coreografías y eso era un hobby que yo hacía escondido, porque mis amigos me veían haciendo eso y me iban a matar. Ajá. Entonces yo lo hacía escondido. Lo hacías escondidas entonces, pero, por ejemplo, ahí tú no te veías bailando después. No, yo lo hacía profesión. Y eso muy bonito, que todo el mundo baile un mismo paso, una misma coreo. Eso era muy genial. Entonces lo hacía solo por pasión, pero después me enfoqué más en mi deporte y luego utilicé el baile otra vez por necesidad. Ok. Cuento, cuando yo me fui a Francia a vivir con mi ex esposa, yo me acuerdo, llegamos a Francia y ella me dijo que yo no iba a trabajar por un tiempo, por esto y por esto. Yo le dije, ok. Ajá. Y no aguanté una semana en la casa. Comencé a buscar trabajo, sin poder hablar francés ni nada. Y había un anuncio que decía, se solicita bailarín con carisma, certificado y con buena actitud. Ajá. Entonces, 5 que buscaban, yo solo tenía la buena actitud. Pero además todo el feeling. No estaba ni certificado, ni sabía lo que era ni zumba, ni nada de eso, ni el idioma, nada. Ya miró que yo no sabía hablar el idioma y me dijo, mira, un tapel. Eso yo le entendí. Cuando te dicen te llama, eso significa que no. Dije, mira,
yo me escribí acá, muéstrame Ajá. dónde está el área donde bailamos. Ok. Je me montré où est la salle con Dons. Ay, y yo así, primera palabra que entiendo, toda la que Ok. dijiste. Entonces solo puse la música y comencé a bailar, sin saber lo que era nada. Yo comencé a bailar libre, fue. Wow. Y ella me dijo, es tuyo el trabajo, es tuyo, pero tiene que comenzar a hablar un poco. Me dijo yo. Un poco de francés. Y nada, llegué a mi casa celebrando que yo había encontrado trabajo y mi mujer en ese entonces me dice, ¿tú sabes qué fue que tú aceptaste? Y yo, no, yo lo que sé es que tengo que bailar. ¿Tú sabes lo que es zumba? Y yo le digo, no. ¿Tú sabes que eso se da con coreografías y eso? Yo, no, ni idea. Y me enseñó un video en YouTube y yo dije, Ajá. mierda. Cuando yo vi eso, esa gente dando clase y una coreografía completa, yo dije, me estoy muerto. Tengo que aprenderme 15 coreografías para la próxima semana. La primera coreo me tomó 2 días. La segunda coreo me tomó 1 día y medio. Y me quedaban 3 días. Ujú. La tercera coreo hubo un cambio. Dije, pero estos son bloques. O sea, se hace un paso, luego otro y luego se repite ese, se repite. Pero es que tú lo traes ya nato, o sea. Tenía aquí arriba por toda la música que escuché en el barrio. Ajá. Entonces fue por eso que dividí las cosas, los coros, las estrofas y todo, y dije, ¿what? Esto está súper fácil. Wow. Entonces, ese día que yo me di cuenta que eran bloques, me aprendí 5 coreos. ¡Qué bárbaro! Y al Wow. otro día me aprendí 5 más. Ajá. Y Entonces, estabas listo para cuando tenías que empezar. la semana entera me la pasé bailando en mi casa. Cuando fui a dar la clase, que comencé a dar la clase, me quedé en blanco. Me he trabado en un paso para adelante y para atrás. Yo estaba bailando una salsa, me acuerdo. Pa, Ajá. pa, y pa. La gente comenzó y yo comienzo Sí. adelante y atrás, adelante y atrás. Y así ¿Y aprendí. cuánta gente tuviste en tu primera clase? Eso es lo más chévere. Yo tenía como 13 clientes, estaba en el gimnasio. Al mes tenía 30 y algo. Al mes y medio tenía 45, 50 personas. Oye, ¿y en cuántos países has dado clases? Uy. Muchos. Ajá. Mi último viaje, ¿sabes? Fue a México.